En aquella época, sabíamos pocas cosas sobre el equipo nacional de Alemania del Este, porque ellos no jugaban habitualmente contra nosotros. Magdeburgo y Dresde eran los mejores clubes, claro, pero nosotros no los conocíamos porque no los enfrentábamos jamás. Yo sabía muy bien lo que pasaba en su casa. Yo me mantenía siempre muy bien informado sobre todo lo relacionado al fútbol, porque leía la publicación Kicker. Seguíamos muy de cerca el fútbol internacional. Recibíamos la transmisión de la televisión alemana del oeste. Nos informábamos por todos los medios posibles. Cuando yo estaba en el oeste, siempre compraba la prensa deportiva. Tenía toda la información necesaria, principalmente sobre el fútbol. ...1974 es un gran año para el fútbol en Alemania del Oeste. El Bayern Múnich gana su primera Copa de Europa. Antes, los jugadores del club bavarois habrían tenido varias veces la ocasión de encontrar a sus hermanos de los clubes del Este. Tanto de local como de visitante, estos encuentros resultaban particulares. Nadie nos miraba. Teníamos la costumbre de jugar contra numerosos clubes extranjeros para la Copa de Europa y aprovechábamos para dialogar con los otros jugadores y estrecharles la mano. Pero en Alemania del Este, los jugadores ni siquiera nos miraban. Yo me acuerdo muy bien. Nosotros jugábamos en Magdeburgo. Entre los dos vestuarios se encontraban las duchas y también una fuente de relajación. Después del encuentro, tomamos nuestra ducha y nos sumergimos en la fuente, donde ya se encontraban los jugadores de Magdeburgo. Nos juntamos con ellos y discutimos tranquilamente, porque no había nadie alrededor. De repente la puerta se abrió e ingresó un funcionario. En el lapso de un minuto, todos los jugadores de Magdeburgo habían desaparecido. Había una reglamentación muy estricta concerniente al comportamiento de los deportistas de Alemania del Este con respecto al de los de Alemania del Oeste. Era necesario evitar todo contacto personal, toda discusión privada antes y después del encuentro. Se les decía a los deportistas que el enemigo de clase corría peligro al acercarse, como un acto de fraternización germano-alemana. Esto se produjo en México, cuando los decatlonianos de Alemania del Este hablaron con sus pares de Alemania del Oeste sobre la pista de polvo. Un periódico español había titulado: "Los atletas de Alemania del Este deben recorrer 22.000 kilómetros para hablar con los del Oeste". Cuando íbamos a Polonia, nadie esperaba de mí que hiciera declaraciones políticas. Nadie me decía, debemos ganar porque es el equipo de determinado país. Y ellos hacen esto o hacen lo otro. Pero cuando partíamos hacia el oeste, esto formaba parte de las consignas, sobre todo cuando se jugaba contra equipos de esa región. Era desagradable, pero el lado positivo es que podíamos controlarlo nosotros mismos, directamente. Y creo que por mucho tiempo tuvimos buena voluntad. En 1974 se produce otro acontecimiento. La Copa del Mundo tiene lugar durante el verano en Alemania del Oeste. En enero, los grupos de la primera vuelta fueron constituidos por sorteo. Por primera y única vez en su historia, las dos Alemanias iban a enfrentarse sobre un campo de fútbol. Era muy excitante. ¿Qué iba a pasar? Esto se reflejaba en las primeras planas de todos los periódicos. Los dos equipos alemanes se encontraban en el mismo grupo. Para los fanáticos del fútbol, tanto en Alemania del Este como del Oeste,
Era el encuentro más interesante de la primera vuelta. Resultaría uno de los primeros grandes reencuentros luego de haber vivido la forzada separación. Todo el mundo se interesaba por este encuentro. Y aquí, en el oeste, nuestro equipo resultaba el favorito, por supuesto.